identificar el punto de origen es algo complicado, ¿no? Identificar la violencia en sí para una mujer es complicado. ¿Qué crees que pasa ahí, mi querida Eda? ¿Qué pasa en esa niña que quería salir de y de alguna forma, ¡pum!, repite? No, y no nomás repites, digo, también te vuelves generadora cuando no lo sanas, ¿no? Cuando no lo trabajas. Claro. Estás tan acostumbrada a vivir en ese ambiente que de veras que si no lo tienes, tú lo creas. Sí te puedo decir que muchas veces vivía con una frase, ¿no? Entre más mal estés, mejor te tienes que ver. Wow. No le permitas a la gente que te vea mal. Bienvenidos a este capítulo de Creciendo con Ana Rangel. Ustedes saben que a lo largo de este tiempo, de estas temporadas, hemos tenido, sí, especialistas de diferentes temas que abordan justo esas inquietudes de cada uno de nosotros en cuanto al desarrollo humano, pero también hemos tenido grandes testimoniales de vida que nos hacen reflexionar, que nos hacen abrir los ojos y caer en cuenta de que probablemente estemos en una situación así o tengamos algún familiar con esas enfermedades, quienes han pasado como invitados hablando de su testimonio de enfermedad. Y en esta ocasión es un programa muy particular porque hablaremos de esta violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia en todos los sentidos, que sabemos que hay demasiados tipos de violencia y cómo una mujer lo ha vivido y ha logrado salir adelante a partir de saberse acompañada, a partir de saberse en este apoyo de la sociedad, parte de su familia y diferentes medios que, como ahora aquí en Creciendo, le abrimos las puertas para poder platicar de su testimonio. Vamos a verlo. Hoy en Creciendo tenemos como invitada a Eda Sif Jiménez, una mujer valiente que nos abrirá su corazón para compartir su historia de vida marcada por la violencia intrafamiliar. Su testimonio es un acto de fortaleza y esperanza que nos invita a reflexionar, sanar y crecer juntos. Un tema que desafortunadamente existe y existe cada vez más o se escucha cada vez más. Y justo por eso, mi querida Eda, gracias por aceptar la invitación para platicar un poco acerca de tu historia. Sé que es algo delicado, sé que es algo que probablemente mueva ciertas fibras internas, pero te agradezco esta apertura para poder pues sensibilizar también a muchas otras personas que te vayan a escuchar el día de hoy. Bienvenida, Eda, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana, por la invitación. La verdad es que efectivamente, como bien lo mencionas, es un tema complicado de abordar, es muy difícil desarrollar, pero siempre es bueno tener ahora sí que la perspectiva de diferentes áreas, de diferentes puntos de vista. Y usualmente nos enfocamos o escuchamos a profesionales, escuchamos a profesionales de la salud, pero de pronto escuchar la voz de las víctimas, pues es algo, o ya ni Exactamente. siquiera de las víctimas, simplemente simplemente, perdón, el simple hecho de no verse así, ¿no? Claro, pero que de alguna forma comúnmente así se les nombra o se les dice, y de hecho de eso quisiera que pudiéramos empezar la entrevista, Eda, el que nos platiques un poquito de esta historia desafortunada de violencia, violencia intrafamiliar. Evidentemente, lo que tú quieras compartirnos suma demasiado. Si tuvieras alguna, no sé si cronológicamente, darnos esta visión de lo que Eda ha vivido a lo largo de su vida. Pues mira, ahora en este punto de mi vida, identificar el punto de origen es algo complicado, ¿no? Identificar la violencia en sí para una mujer es complicado. ¿En qué punto empieza? Pues realmente nos damos cuenta cuando ya estamos inmersos, cuando vienen, por ejemplo, golpes, es Ujú. cuando tenemos como muy claro que ya estamos en una situación de violencia. Pero, pues sí te puedo decir que desde la infancia, por ejemplo, pude darme cuenta que estaba, incluso desde antes de que vinieran estas marcas o de pronto estas señales que ya veía el entorno, Ujú. estas cicatrices o estas cosas, de estos golpes, desde mucho antes, pues hay violencia, ¿no? La violencia, como todos lo sabemos, pues es ascendente.
Pero bueno, ya justamente en una edad muy temprana, en mi niñez, es cuando pues sí me doy cuenta que mi entorno era muy violento y que sufríamos, no solamente yo, sino la familia, estábamos sufriendo violencia. No fue muy pronto, fue pasando el tiempo, fue a lo largo de años en el que ya se va haciendo como muy constante, ¿no? Además, usualmente el violentador va generando o va cambiando, va subiendo la violencia, ¿no? Entonces, al principio ni siquiera te das cuenta, al principio pues puede ser hasta con un jalón de cabello o de oreja y no lo ves mal, y mucho menos antes, digo, vengo de una generación en la que la mayoría fuimos educados de esa manera y no era malo, Mm. ¿no? O sea, todavía me tocó violencia incluso en el salón de clases, en el que pasaban los maestros a revisarte las uñas y te daban el reglazo, ¿no? Sí. Entonces yo vengo de esa generación, entonces acostumbrados todo el tiempo a que esa era la manera de corregirnos, de que esa era la manera de educarnos, pues no era malo. Claro, se normaliza de alguna forma, ¿no? Y no lo cuestionas porque es parte de lo que ya estás acostumbrada. Así es, hasta que en esa escala de violencia, pues ya llega un momento en el que hay heridas visibles, en el que ya no sanan tan rápido, en el que ya no nada más con jalón de oreja, en el que a lo mejor pues ya traes una pierna, ya traes un pompi, ya traes el pómulo, ya traes marcado el cinturón o cosas así, o sea, donde eh, ya no es posible Ujú. callar lo que pasa dentro del núcleo familiar. ¿Qué pasaba por tu mente, mi querida Eda, cuando en esa niña era normalizado un ambiente violento? ¿Realmente sentías que había algunos foquitos rojos, te sentías incómoda o jamás vino esa sensación de esto no está bien? Fíjate que ahora que ahí es donde entra como esta historia de supervivencia Ujú. y esta historia pues de querer salir, de no normalizarlo, pero desde muy chiquita y entra de lo que estamos hechos, ¿no? De lo que hoy me siento orgullosa y que me hace la mujer que soy. Porque, digo, el daño físico es muy latente, se ve mucho, pero psicológicamente ahora lo entiendo, ¿verdad? O sea, yo hasta cierto punto, en su momento una niña muy rebelde, en su momento una niña muy fuera del marco familiar, completamente enferma. Este, no obedecía, me costaba trabajo seguir una indicación o seguir las reglas. Y entonces me fui haciendo como una famita de niña rebelde. Ahora me doy cuenta que, digo, a través de mucho trabajo y a través de mucha introspección y a través de también de mucho crecimiento, me doy cuenta que, pues sí, efectivamente no encajaba, afortunadamente, Claro. no era de ahí. Desde muy pequeña me di cuenta que yo vengo de un hogar no humilde, porque, por ejemplo, habían muchísimas carencias en casa, pero yo jamás fui pobre, ¿no? O sea, yo siempre dije, ah, no, pues yo muy bonita, ah, no, pues yo muy limpiecita, no, pues muy engreidita, ¿no? O sea, entonces, en mi Ganas cabeza, de salir de esa situación en la que estabas. la verdad es que no me veía en ese lugar. Te puedo decir que vengo de una comunidad muy alejada, de un pueblito donde efectivamente pues hay mucha ignorancia, mucho machismo, en donde la mujer es muy dominada, es muy sometida, y pues vengo de ver eso y yo decía, es que no puede ser que esto sea todo lo que hay en la vida. Y estaba muy chiquita. Decía, es que esto no puede ser lo mejor. Claro, Entonces, ahora lo veo y ahora entiendo que después de muchos años, claro, y después de mucho trabajo, que en su momento, pues sí,
yo no era parte de eso, ¿no? Y obviamente pues muy señalada por mi entorno, por la familia, violentada de todas las maneras posibles. Claro. Ujú. No Y nada más en ella, la casa, no nada más con golpes, no, sino, digo, es muy señalada por toda la familia al ir creciendo. Por eso te comentaba que la violencia psicológica es algo que me llama todavía más la atención, porque claro, puede hacer que un ser humano se pierda, ¿no? Que no sepa, que no defina su identidad. Y pues, exactamente. Y ahí, Eda, sin embargo, me hiciste favor de compartir un poquito previo a esta entrevista el hecho de que se repite un patrón. Esa niña que de alguna manera justo buscaba el salir, buscaba el estar fuera de eso que se vivía normalmente en familia de violencia, llega a ser esta adulta que en un inicio, previo a lo que ahorita estamos viendo contigo, una mujer que ha logrado salir adelante por todo el trabajo que acabas de mencionar, pero también una adulta que llegó a un matrimonio a donde ya como adulta también tuvo cierta violencia. ¿Qué crees que pasa ahí, mi querida Eda? ¿Qué pasa en esa niña que quería salir de y de alguna forma, ¡pum!, repite? no, y no nomás repites, digo, también te vuelves generadora cuando no lo sanas, ¿no? Cuando no lo trabajas. Claro, Estás tan acostumbrada a vivir en ese ambiente que de veras que si no lo tienes, tú lo creas. sí. Pero bueno, afortunadamente me doy la oportunidad de poder conocer otras formas de vida. Parto de la nada sabiendo que tenía que formar la mía a lo que yo quería, a lo que yo deseaba, a lo que para mí era. Y bueno, mm, me voy relacionando. Y hasta los 18 años, pues bien, eran relaciones pues de un noviazgo normal. Lo que antes era normal, pues, ni siquiera había celulares, cada quien en su casa, nos vemos los domingos, nos agarramos de la mano, nos tomamos un helado y sale. Ajá. Hasta que llega el momento de formar una pareja. Ahora era muy complicado para mí, o sea, imagínate, me decía, en ese momento mi pareja me decía, es que, ¿sabes qué? Si no me tienes los calcetines limpios, te voy a pegar. Y yo decía, ah, sí, no, pues sí, 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 sí tienes razón, porque, pues, si no tengo los calcetines limpios, sí me lo merezco, ¿no? Wow. Sí, o sea, o sea, son patrones de conducta tan marcados y que los ves, no, no, pues, la comida, no te quedó sabrosa, ¿no? Ah, bueno, pues, sí, sí, no, no quedó, pues casi aviéntamela, ¿no? La otra es que he trabajado desde muy chiquitita, desde muy pequeñita, he buscado generar ingreso de una forma o de otra y siempre, siempre he buscado el ingreso. Entonces, en ese momento era todo mi dinero, aquí tienes. Todo, 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 todo mi dinero así sobre cerrado, aquí tienes. Así me educaron, así me enseñaron. Yo llegaba con el sobrecito cerrado a las manos y a mí me daban para mis camioncitos y ni un peso más. Wow. ¿Qué Es fue? así. Claro, ¿qué fue, Eda, lo que te hizo darte cuenta? Porque al final del día había habido ya como esa manera de una Eda niña darse cuenta que de ahí no era, que no quería, que quería salir de ahí, se sentía incómoda, no formaba parte de... Llega esta adulta que ya con el marido, ya con esta pareja armada, elegida, resulta que sigue con esta situación de violencia, pero debió haber habido algo que te haya abierto los ojos probablemente, o un apoyo en especial de alguna persona que te haya hecho salir de esta situación. ¿Recuerdas o tienes presente qué fue lo que sucedió? Mira, em, desde muy, muy chiquita, te digo, eran episodios de violencia bastante complicados, Ujú. muy, muy marcados. Y había algo que era una constante. Este hecho de querer, eh, pues sí, de alguna forma quebrantar la mente y ahora lo veo y también el espíritu, para Ah, poder dominar. Yo estaba muy chiquita, era toda una niña, hija de casa, este,
y me decían, no sirves, no eres, tú eres esto, tú eres aquello, este, obviamente, pues realmente no sirves para nada, ¿no? Comentarios como muy despectivos, muy usuales en el violentado. Ahora, yo me acuerdo que me veía al espejo y para eso, pues yo tenía hacíamos muchas cosas, sabíamos hacer muchas cosas y tenía una autoestima alta. Y entonces me acuerdo mucho que me miraba al espejo, tendría como unos 10 años, me miraba al espejo con mis lágrimas, llena de lágrimas, y me decía, es que yo no soy eso. Si tú piensas eso de mí, entonces no me conoces. Yo no soy eso. Yo soy inteligente, yo saco 10, a mí la gente me admira, la gente me respeta, la gente sabe que soy súper trabajadora, la gente, yo sé hacer esto, yo sé hacer el otro. Entonces, yo a mí misma no me permitía caer en el juego o dentro de esa violencia. Jamás me compré esto tan repetido que se presenta eh, a lo largo de mi vida. He escuchado siempre las mismas frases, independientemente de la persona que esté a mi lado. Las frases pues, comunes, ¿no? Después me di cuenta que también muchas mujeres lo vivimos y la mayoría escuchamos lo mismo. No sirves para nada, no me obedeces, mereces que te golpee porque no me obedeces. No haces lo que te pido, no haces lo que te digo, te quieres mandar sola a lo largo de toda la vida. La pertenencia de esa persona que violenta, ¿no? De alguna forma llegan a cosificarnos el hecho de saber que estamos, pero para servir, para dar, para estar, para proveerle a ese violentador lo que él requiere o ella requiere, que también hay violencia que viene de hombre o de mujer, pero al final del día terminamos o nos creemos esa postura de tener que saciar lo que el otro requiere, más allá de ver hacia dónde estamos nosotros. ¿En algún momento, Eda, pediste ayuda? ¿Buscaste ayuda? Sí, claro, sí, por supuesto. De muy jovencita, con mi núcleo cercano, Ujú. este, sí hubo quien levantara la voz, sí hubo siempre el apoyo, pero era muy dominante, era muy marcado, o sea, no hubo en ese momento, no se tenían los elementos, no se conocía. Te digo, vengo de un lugar también de una población muy chiquita, Ujú. entonces no habían servicios como ahora, no estaban al alcance en ese momento. Un psicólogo ni siquiera sabías dónde poder encontrarlo, por ejemplo, ¿no? Un grupo de ayuda, pues ni siquiera sabías que existían. Y bueno, ya en una edad adulta, fíjate que realmente me doy cuenta que soy víctima de violencia. Te digo, tú no lo sabes, pero no me doy cuenta qué tan inmiscuido, qué tan profundas eran mis heridas hasta que un día, después de un episodio muy complicado en mi vida, muy oscuro, en el que con profunda depresión, mucha tristeza, llega un amigo mío y me entrega un folletito y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el mejor regalo de tu vida. Y me entrega un folleto y era un folleto de ayuda para la mujer, en el cual decían todos los niveles de violencia y los tipos de violencia que existían, y los tenía casi todos. ¿Qué Ahí sentiste es donde, cuando viste eso, Eda? ¿Qué sentiste cuando recibiste ese regalo? Porque de alguna forma fue ya no poder hacer la que no estabas viendo las cosas, estaba evidenciado. fue bastante complicado para mí porque además entra mucho este ego. Sí te puedo decir que muchas veces vivía con una frase, ¿no? Entre más mal estés, mejor te tienes que ver. Wow. No le permitas a la gente que te vea mal, porque la gente abusa, suele abusar de la gente que Está vulnerable. Ujú. exactamente. Entonces, en los peores momentos, ahora te lo prometo que era, ok, ya me encerré 2, 3 días y al segundo, o sea, la mejor sonrisa.
Entonces, cuando me dan ese folleto y yo veo que tengo todo, o sea, fue un golpe muy fuerte, fue tambalearse, ser consciente del profundo problema que tenía, pero también muy liberador y muy sanador. De que había una solución. Sabía que tenía y dónde trabajar. Exactamente, ya le dieron al punto, ya sabías hacia dónde moverte y que sí existe una manera de ayuda. ¿A dónde fue el primer lugar a donde tú acudiste? ¿Qué fue lo primero que hiciste para decir, ya me di cuenta que estoy en esta situación, tengo todos, check, 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 palomita de todo lo que está pasando en este folleto y lo tengo? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo Sí empezaste? llamé a la línea. ¿A dónde? Sí llamé a la línea que venía en el folletito. ¿Y cómo ha sido este proceso, Eda? Porque ahorita te vemos ya con otra cara, digo yo, el hecho de poderlo platicar, sigue habiendo un proceso, me lo compartías, sigue habiendo una vulnerabilidad que creo que como seres humanos la tenemos, sí o sí, pero en este proceso con una historia donde viene mucha violencia, donde viene todo esto arraigado que nos acabas de compartir, ahorita la Eda del hoy, ¿qué se lleva, Eda, del hoy, de aprendizaje de esa violencia previa y que la has podido tomar? Porque me encantó una frase que me mandaste, del hecho de no sentirte víctima, sino más bien una mujer guerrera. No caer en este victimismo, sino más bien aprender de él. ¿Qué aprendiste? Pues mira, primero, el primer grupo de ayuda en el que yo, después de la línea, el primer grupo de ayuda en el que yo empiezo a inmiscuirme, en el que empiezo a ser partícipe, me hace ser responsable de mi vida y darme cuenta que efectivamente, ahora, o lo que te estoy platicando ahorita, este, pues ya te lo puedo platicar con una sonrisa. Pero si este tema lo hubiéramos tocado hace 20 años, o sea, yo no podía hablar del tema sin quebrarme la voz Por y sin supuesto. soltar lágrimas. Entonces, pues lo primero que me hace ser consciente es que soy, pues nadie más que yo tiene la responsabilidad de buscar esa salud emocional, espiritual y física. Ujú. Eso es como que el parteaguas. De ahí empieza una transformación, de ahí empieza el trabajo, mucha lectura, muchos foros de ayuda, muchas pláticas, muchas intervenciones, mucha terapia psicológica. Y aún así, créeme que hoy día sigo teniendo secuelas importantes de eso. Hace unos días decía, bueno, parece que uno trae una etiquetita, parece que uno queda como marcado por ese estigma y Claro. pues es un trabajo constante. Por supuesto, y que de alguna manera, al ser tú ahorita quien está abriendo el corazón, y te lo agradezco con esta historia, con este testimonio, seguramente estás tocando esos corazones de muchas mujeres que están ahorita en una situación de violencia actual, tal cual viviéndola y sabiendo que sí puede haber una solución, una manera de poder dar ese primer paso que tú diste en aquel entonces, Eda. De verdad, me encantaría seguir platicando contigo, me encantaría poder estar conociendo más de esta evolución, pero el mejor ejemplo que puedes dar es el hecho de verte así como estás ahorita en pantalla, con esa sonrisa y viendo que esto solamente es una historia que tiene un peso gigante, pero que ya está en aquel pasado que hay que seguir trabajando y que lo que mencionas, el estar en en este proceso de acompañamiento psicológico, terapéutico y con una red de apoyo entre amigos, amistades, familiares, perdón, al final del día ayuda muchísimo, Eda. Mil gracias de todo corazón por tu tiempo, por abrirte con esta historia y pues nada, estaremos ahí muy al pendiente y seguiremos muy al tanto de cómo van estos avances, porque mujer emprendedora y aparte súper con esta actitud echada para adelante y con ganas de seguir avanzando, no cualquiera, pero hay muchas que lo han hecho como tú y por supuesto que habrá muchas más que empezarán a sentir esa cosquillita de salir de esa zona donde se encuentran violentadas. Muchísimas gracias, Eda.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Tiara por la invitación. Al contrario, que tengas excelente día y nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Pues de todo corazón le agradecemos a Eda que se haya abierto tal cual a platicar su historia y espero también que cada uno de nosotros escuchemos de corazón, con los oídos muy abiertos, con los ojos muy abiertos y sobre todo con la sensibilidad que se requiere para identificar si estamos involucrados en una situación similar o si conocemos a alguna persona cercana que está siendo violentada. De igual manera saber que se puede y se debe alzar la voz para dejar este momento de violencia, este momento de inseguridad, este momento de dolor desde el alma a un lado, sabiéndose acompañados, sabiéndose que hay quienes podemos sumar a este proceso y esta transición. Así es que bueno, de eso trató el día de hoy este programa. Espero les haya gustado, espero haya tenido esta sensibilidad que queríamos que tocara a cada uno de ustedes. Y como todas las semanas, la próxima nos estaremos viendo con un nuevo capítulo de Creciendo con Ara Rangel.